Buenas tardes, compañeros, un gusto saludarles. Y desde ya, en nombre de la Universidad Rural de Guatemala, buenas tardes, compañeros, Tengo el agrado de estar acá con ustedes y principalmente en nombre de la agradecerles Universidad Rural de encontrarse Guatemala, ahora mismo en tengo el esta agrado de estar clase acá con virtual. ustedes y No principalmente obstante a ello, pues es agradecerles pertinente y es encontrarse ahora preciso mismo empezar en a esta establecer y virtual. delimitar los elementos No obstante a ello, propios pues es a través de los pertinente cuales el y es presente preciso curso se empezar llevará. a Establecer en y ese delimitar sentido y los en ese elementos orden de ideas propios vamos a a través de los iniciar cuales con el nuestro presente curso curso se de lleva. Derecho Procesal Civil y En ese Mercantil sentido 2. y en ese Y orden de el ideas tema del vamos día a es los iniciar con nuestro juicios curso de ejecutivos. Derecho Procesal Civil y Los juicios Mercantil 2. ejecutivos, como Y el tema lo del día es los hemos juicios identificado ejecutivos. particularmente, Un juicio los juicios ejecutivo tiene ejecutivos, una como lo característica hemos eminentemente especial, identificado y es que particularmente, un juicio Carneluti ejecutivo tiene una considera que el característica juicio ejecutivo eminentemente consiste especial, en procurar y es que del derecho Carneluti subjetivo o del interés considera que el juicio protegido ejecutivo la consiste en satisfacción procurar sin o del contra derecho la voluntad subjetivo del o del obligado. interés ¿Qué quiere protegido decirnos la esto satisfacción o a qué se sin refiere o esta contra la condicionante voluntad del obligado propia? ¿Qué quiere decirnos de esto o a qué se refiere procurar esta un derecho condicionante subjetivo. propia? Un derecho De subjetivo podemos establecerlo procurar como un esa derecho subjetivo. característica propia. Un derecho De subjetivo darle podemos establecerlo como cumplimiento esa a un derecho característica propia eminentemente de al cual darle yo ya he cumplimiento accedido y he a un obtenido la derecho declaración del mismo. eminentemente al cual En yo ese ya he sentido, accedido podemos y he identificar, obtenido por la ejemplo, declaración del cuando, mismo. cuando hablamos del En ese derecho sentido, subjetivo, podemos podemos identificar, identificar, por la ejemplo, fijación de una pensión cuando, alimenticia. cuando ¿Y hablamos en del qué derecho consiste subjetivo, subjetivo? Podemos podemos identificar identificar una pensión alimenticia. En ese la derecho fijación de una subjetivo. pensión ¿Por qué, Lick? alimenticia. Me preguntará ¿Y en alguien. qué consiste Evidentemente entonces va esta a fijación de una pensión caracterizar y va alimenticia? a En ese identificar derecho este subjetivo. ¿Por qué, aspecto a Lick? Me través preguntará del alguien. cual yo Evidentemente, va a subjetivamente caracterizar y voy va a a identificar acceder al este aspecto cumplimiento a de través una del cual yo obligación futura. subjetivamente Voy a eso quiere decir acceder como al consecuencia que cumplimiento de esta una obligación futura obligación futura. se va a llevar a Eso quiere cabo decir como a consecuencia que través esta obligación de futura ese acto se va a llevar a jurídico cabo a de través de cumplir ese la acto satisfacción del mismo. jurídico de Y de esa cuenta o al cumplir la determinar esa satisfacción del satisfacción, mismo. Vamos a y entender de que esa cuenta toda o al obligación que se determinar encuentra esa en marco a un satisfacción, contrato vamos a o a entender un que pacto de toda voluntades obligación que se encuentra en lo vamos marco a a hacer un cumplir. Y me dirá alguien, contrato pero mire, o a Licky, ¿qué voy a un hacer pacto de cumplir? recordando Voluntades, el derecho de lo obligaciones vamos a hacer enmarcado cumplir. Y me particularmente en dirá nuestro alguien, pero derecho mire, Licky, ¿qué civil voy a hacer 4, cumplir? vamos a encontrar esas Recordando el obligaciones derecho de de obligaciones hacer, enmarcado no hacer, particularmente en nuestro derecho civil dar, 4, vamos a encontrar esas de obligaciones de escriturar o hacer, las obligaciones de no dejar de hacer, hacer, o dar, ese elemento propio en el de cual escriturar, yo o debo las de obligaciones de entender dejar de de que hacer, en o cuanto a ese esta elemento definición, propio en el vamos a cual yo enmarcar debo de entender de particularmente que se en va a cuanto a referir esta a hacer definición, cumplir vamos a una obligación enmarcar indistintamente de conformidad con particularmente el Código que se Civil va a a la referir cual yo a hacer haya cumplir llegado o una obligación particularmente haya indistintamente de accedido. conformidad con el Pero Código Civil a esta la ley tiene cual una yo haya característica y en la llegado definición o vamos a encontrar que particularmente al haya accedido. permitir la Pero esta ley participación tiene procesal una del demandado, característica y en la por definición supuesto, vamos a encontrar recordemos que que en al todo proceso permitir la siempre va a existir participación un procesal del carácter propio demandado o por genérico que se supuesto, denomina recordemos la que en todo proceso presunción de inocencia. siempre va a Y la existir un presunción de carácter inocencia propio o también se va genérico a que se hacer denomina valer en la un juicio ejecutivo. presunción de Si bien es inocencia. cierto, Y ya la no voy a presunción de pedir la inocencia declaración de un también derecho, se va a hacer sino que voy a valer pedir en un el juicio cumplimiento ejecutivo. del Si bien es mismo. cierto,
ya no voy a pedir la declaración de un derecho, sino que voy a pedir el cumplimiento de la participación al demandado, porque aunque su participación en juicio sea evidentemente la participación al demandado, va a tener derecho de plantear su participación en juicio sea a través de las cuales se va a dar o se va a derechos de plantear una obligación, excepciones a través de las cuales se va a dar o se va a hacer cumplir una obligación, no perder de vista el concepto o la conceptualización propia del juicio ejecutivo. Puesto que les defino estas conceptualización propia del juicio ejecutivo, en marco al juicio ejecutivo, o cuando hablábamos del juicio sumario en especial, yo les identificaba en marco al juicio ejecutivo, que existe un juicio sumario de entrega de sumario en especial, yo les identificaba de cosas que no consistan en dinero, que existe un juicio sumario de entrega de cosas cuando la obligación era de dinero, de entrega de cosas que no consistan en dinero. Ahora mismo, pero yo les hacía referencia que, es decir, cuando la obligación era de dinero, era un juicio de obligación, y es de lo que ahora mismo vamos a partir. Es decir, cuando hablamos del cumplimiento de obligaciones, van a partir en dinero. Todo tipo de obligaciones que tengan ese carácter eminentemente de obligaciones, obligar a un pago, es un juicio ejecutivo. Todo tipo de obligaciones que tengan ese carácter, una obligación de hacer, entregar un bien, obligar a alguien, pago, es un juicio ejecutivo. Pero me dirá alguien, pero una obligación de hacer, entregar un bien no es obligar a alguien. Puede ser un acto en el cual yo deba de demostrar que me deben de entregar, que esa es la particularidad del juicio sumario. Recordemos que el juicio sumario sí es un juicio de que me deben de entregar, pero el juicio ejecutivo no. El juicio ejecutivo solo es para recordemos que el juicio sumario sí es un juicio de una obligación de hacer, pero el juicio ejecutivo no. Me preguntará alguien y yo le respondo de la siguiente manera. ¿Qué quiere decir eso? Una obligación de hacer algo a lo cual yo me preguntará alguien y yo le respondo de la no sea una consecuencia, una obligación de hacer una consecuencia, algo a lo cual, por ejemplo, y hablemos de consecuencias y que no sea una consecuencia, compro una consecuencia, por ejemplo, y hablemos de consecuencias jurídicas de comprar. Si yo que me entreguen la cosa inmueble, ojo, ¿sí? El asunto es de que yo en un juicio sumario de si voy a llevar a una controversia procesal a través de delimitar, en el cual yo en un juicio sumario si voy a llevar a una controversia procesal a través de delimitar, en el cual yo sí pague la cosa. Por ejemplo, en el caso de las relaciones paternofiliales, en las relaciones paternofiliales, es decir, en el caso de las relaciones paternofiliales, establecer en las relaciones paternofiliales, es decir, la patentizar de que la relación yo debo de establecer con sus hijos, determinar, pero es totalmente independiente de que la relación de él con la totalidad de con sus hijos alimenticias es totalmente independiente de que si él ha pagado o no con la totalidad de derecho de ver al hijo. Falso. Y me porque si él no paga pensiones alimenticias, no paga pensiones alimenticias, no tiene derecho de ver al hijo. Falso. Porque si él no paga pensiones alimenticias, entonces a ejecutar el pago de las mismas. Susceptible o un argumento válido para limitar la relación paterna, a ejecutar el pago de las mismas. Susceptible es un argumento válido para limitar la relación paterno-filial. Fuertemente es por ese del derecho del ese niño o del menor y por del derecho. Entonces es pertinente y menor. Es evidentemente posible, y entonces es pertinente y es evidentemente posible. No ante a ello, pues si existiera alguna duda, yo ahora mismo les voy a dar 2 minutos. Ante a ello, pues pueden hacer la consulta correspondiente a través de medios electrónicos. Yo ahora mismo les voy a dar 2 minutos al correo. Pueden hacer la consulta correspondiente a través de medios electrónicos establecidos aquí al correo
FG0GT. Ahora mismo les voy a con las dudas relacionadas en marco al presente. .edu.gt. Ahora mismo les voy a con las dudas relacionadas en marco al presente curso. Continuando con relación al curso, he estado leyendo ahora mismo que me informan que continuando con el curso relación al curso, he estado leyendo ahora mismo que no obstante ello, sí me interesaría puedan confirmarme si ahora la reproducción total de la misma. No obstante ello, sí me interesaría puedan confirmarme si ahora mismo claro. Sí se escucha lo que les venía explicando, les venía mi interés puede aclarar esto evidentemente particularmente claro. Radica lo que les venía explicando, les venía que se está o que se debe de llevar a cabo particularmente radica en la hacía referencia en que se está o que se debe de llevar a cabo un juicio ejecutivo. Y esto es porque puede generarse una duda referencia en cuanto a dos juicios sumarios de entrega de cosas que no sean dinero. Y esto es porque puede generarse cuando hablamos de la entrega de cosas que no sean juicio sumario de entrega de cosas se va a referir a la entrega. Bueno, cuando hablamos de la entrega de cosas que no sean dinero, ojo, particularmente se va a referir a la entrega naturaleza a la cualquier bien, entrega cualquier bien, sin embargo, que sea su les hacía referencia al juicio ejecutivo o como obligación de hacer mismo en el caso de las relaciones paterno-filiales, les hacía referencia al juicio ejecutivo o como obligación de hacer en el caso de las relaciones paterno-filiales, en el caso de las relaciones
paternofiliales, debemos de entender que no hablamos de una cosa, el niño es un interés superior, enmarcado y definido particularmente. Debemos de entender que no hablamos de una cosa, el niño es un interés superior, enmarcado y definido particularmente. Esta característica sí es una obligación de hacer, derechos, pues se obliga en este caso, y de esa cuenta esta característica sí es una obligación de permitir esa relación, se obliga en este caso a quien tiene la guardia y custodia de los bienes o entrega de cosas, permitir esa relación evidentemente. Y cuando hago referencia a bienes o que no es una obligación del todo de hacer, puesto evidentemente se somete a un juicio sumario anterior porque se va a verificar que no es una obligación del todo a través de las cuales se llevó el contenido propio de la obligación. A un juicio sumario anterior porque se va a verificar las condiciones a través de las cuales se llevó el contenido propio de la obligación. El juicio ejecutivo es, y por eso les definía de conformidad con vinculantes del todo, de hacer el juicio ejecutivo es, y por eso les definía de conformidad con carne propia, que es de hacer valer o cumplir con la satisfacción, va a tener una propia de un derecho. Y es que un juicio ejecutivo, para su validez, va a tener una particularidad, consecuencia, y es que un juicio ejecutivo para su validez, y entonces el título ejecutivo va a constituir esa prueba a través y entonces el título ejecutivo va a constituir esa prueba, pero estos elementos propios del título se va a hacer valer el derecho. Primero, que los elementos propios, en este caso, la obligación o el crédito son los siguientes. Cierto. Uno. Segundo, primero, que la exigible, en este caso, la obligación o el crédito líquido. Cierto. Segundo, me preguntará alguien, mire, exigible, ¿y a qué se refiere? Como tercer elemento, con esos tres elementos. Líquido. Bueno, en cuanto al elemento de certeza, ¿y a qué se refiere? O la obligación con esos tres elementos. Bueno, nos va a establecer en cuanto al elemento de genérico que o aquel crédito o la nos produzca una plena prueba como elemento genérico que el título nos produzca claridad, una plena prueba y que evidentemente de que existe un acreedor y un deudor, claridad, un obligado y una persona a quien se le va a satisfacer un acreedor y un deudor. De esa cuenta, obligado, entonces, y una persona a quien se le va a satisfacer, vamos a establecer la legitimación activa de esa y la legitimación pasiva. Entonces, en que el título a la certeza, vamos a establecer la legitimación activa y la legitimación líquida. Que el quiere decir que es líquido, sí, del título resulta la determinación de la especie, que la liquidez va a ser la cantidad efectiva, resulta la determinación de la especie, y la liquidez va a ser la cantidad efectiva del cumplimiento. Obviamente, ¿cómo así? A un pago, si yo particularmente me debo de obligar a un pago certero, obviamente a un pago que pueda ser determinable, me debo de obligar a la obligación certero, puesto que si no hay un monto que pueda ser determinable en la obligación, puesto que preguntará si no hay un monto o un valor, podemos entender y ejemplificar, si así quieren verlo, pero el particularmente pensiones podemos entender, y perdonen que ejemplificar, si así quieren verlo, para que no se aburran de las benditas pensiones alimenticias, hablemos de accidentes de tránsito. Ratifique el mismo tema, bueno, para que no se aburran de las benditas pensiones alimenticias, hablemos de accidentes de tránsito. De que vengo yo en mi vehículo. En los accidentes de tránsito podrán dar golpe una camioneta de que vengo yo en mi vehículo. Tengo la mala suerte que la camioneta es una camioneta y evidentemente me van a querer cobrar la obligación. Tengo la mala suerte que la camioneta es una Mercedes-Benz y de esa evidentemente me van a querer cobrar la obligación que conlleve el hecho de tránsito. Voy a verme en la y de esa cuenta
va a llegar el seguro voy a verme en este caso de la persona propietaria del vehículo, va a llegar el seguro lo primero que va a hacer es cuantificar y decir, mire, es que hay daños en el bumper, usted estalló una llanta, y lo primero que va a hacer es cuantificar y decir, mire, es que hay daños en el bumper, entender que efectivamente esa es la obligación, y obviamente ese es el carácter al cual yo le voy a entender que efectivamente esa es la obligación. El Código Civil me establece y me determina que todo daño yo le he causado un daño. Y definitivamente el Código Civil me establece y me determina que todo daño, por ejemplo, vengo yo y voy a firmar un convenio y esto pasa en ese sentido, todas las aseguradoras a nivel nacional del aspecto líquido le identifican, por ejemplo, vengo yo y voy a firmar un convenio y esto pasa en todas las aseguradoras a nivel nacional, y ese daño yo me comprometo a reparar la totalidad del mismo y acepto toda la cantidad que se me causó el daño y ese daño yo me comprometo a reparar la totalidad del mismo y acepto toda la cantidad que obviamente porque me quiero ir, yo me desesperé estar ahí, yo quiero ir, me quiero resolver la situación en el instante. Cuando vengo yo, pero firmo obviamente porque me quiero ir, yo me desesperé estar ahí, yo quiero ir, y el título líquido particularmente va a ser, pero ¿a qué me obligué? Va a ser eminentemente imposible de determinar, va a ser, porque si yo me comprometí al pago de los daños, eminentemente imposible de determinar, porque si yo me comprometí al pago de los daños, me llaman de la oficina o me llaman de la aseguradora y me dicen, mire, señor Morales, vengo yo y después de 2 meses gastos que me llaman de la por el accidente que usted tuvo hace 2 meses y me dicen, son 50,000 señor Morales, en cuanto a los gastos que se generaron por el accidente que usted tuvo hace 2 meses, 50,000 quetzales. Son 50,000 quetzales. Y aquí viene un aspecto de controversia. Y me dirá alguien, mire, Lick, pero usted ya se comprometió a pagar esa cantidad líquida. Y aquí viene un aspecto de controversia. Yo me comprometí a reparar el daño. Mire, Lick, pero usted ya se comprometió a pagar esa cantidad líquida. Y me presentan esto o esta acción comprometió un pago líquido. Imposible. No hay un título líquido. La controversia. Y me presentan esto o esta acción en un juicio el día de los hechos. Imposible. No hay un título líquido. Porque por los daños que usted causó son 50,000 quetzales. Yo los firmo. Si el día de los hechos patentizando señor Morales, una cantidad líquida. Por los daños que usted causó son 50,000 quetzales. Yo los firmo. No es, en este caso, la característica una cantidad líquida propia del título. Como no es la condición, no es, en este caso, la característica viene a ser propia del título. Cuando me presentan a mí ese requerimiento de pago, yo no lo voy a hacer. Ni siquiera fue una cantidad que yo reconocí, porque yo lo que reconocí fue el pago de las obligaciones. El requerimiento de pago va a ser sometido, voy a ser sometido. Ni siquiera fue una cantidad que yo reconocí, porque yo lo que reconocí fue el pago de las obligaciones. Y eso va a ser particularmente sometido, o debe ser sometido a un juicio. Y cuando decimos que la cantidad debe ser líquida, debe ser un monto son aspectos específico que debemos de entender. Y es exigible, particularmente el título ejecutivo. Y cuando decimos que la cantidad debe ser líquida, debe ser un monto específico. Y es exigible porque va a exigir un del cumplimiento de la obligación. Va a exigirse y determinarse un plazo determinable es el cumplimiento de la obligación y eminentemente vinculante en este tipo de juicios y no se puede dejar y eminentemente vinculante en este tipo de juicios pues, y no se puede dejar ahora mismo observar. Les voy a dar 2 minutos en para que ustedes puedan pues, realizarla a través de los mecanismos electrónicos. Les voy a dar 2 minutos para que ustedes puedan realizarla a través de los mecanismos electrónicos ya conocidos.
Bueno, continuando entonces en marco a nuestro curso, es pertinente y es preciso identificar que, bueno, continuando los juicios entonces en marco a nuestro curso, dos clasificaciones. Es pertinente y es preciso identificar la primera clasificación de ellas son los juicios ejecutivos tienen en la vía de dos apremio. clasificaciones. Y la segunda de ellas son la los primera clasificación de ellas son que los juicios ordinariamente en las calles le vamos a conocer como el juicio ejecutivo común. La segunda de ellas son los juicios de conformidad con la legislación que ordinariamente o en las calles le vamos a conocer como el juicio ejecutivo común. Es importante no y es preciso establecer estas con la legislación propias porque el juicio ejecutivo y el juicio importante en la vía y es preciso establecer estas características propias totalmente distintos. El juicio ejecutivo, especialmente por la materia y la forma en que los mismos se ejecutan, procesos y totalmente distintos. Especialmente por la materia y la forma en que los mismos se ejecutan del juicio ejecutivo y es que en la vía de apremio vamos a identificar la clasificación en la propia vía de apremio del vamos a juicio identificar que ejecutivo proviene en la vía del de apremio. Vamos a identificar lo que siguiente, significa apretar. en la vía de apremio vamos a identificar que proviene del latín el juicio premere, que significa a través apretar, del cual se lleva la vía de apremio forzada. es el juicio y tal es a través del cual se lleva una ejecución forzada. Y que lo diferencia del ejecutivo común es que el juicio ejecutivo en la vía de apremio es un juicio que inmediatamente lo se diferencia vuelve del ejecutivo de común es carácter que el juicio ejecutivo en la vía de apremio es un juicio que inmediatamente se vuelve porque la obligación ya está plenamente reconocida para el cumplimiento de la misma. Porque la obligación ya está plenamente reconocida para el cumplimiento de la misma. Es un proceso y el juicio ejecutivo común cuando la pretensión tiene otra característica y nos establece es un proceso objeto queda satisfecha la mediante la práctica por el juez de una condena física queda satisfecha mediante la del mero declarar por el juez de una condena física de un hacer distinto del mero declarar. Es decir, vamos a delimitar particularmente entre el juicio ejecutivo y el juicio ejecutivo. Es decir, común. Vamos a el juicio ejecutivo en la vía de apremio, el juicio ejecutivo común, y el juicio ejecutivo en la vía de apremio ya es para total cumplimiento. El juicio ejecutivo en la vía de apremio, el juicio ejecutivo todavía tiene una opción de hacer valer apremio ya es para total cumplimiento. El ejecutivo en términos generales lo voy a explicar así, de hacer valer por favor determinados derechos. requerir. En términos generales, lo voy a explicar así. Ir a nuestro código, les voy a procesal requerir civil y mercantil. Podamos ir a nuestro código y efectivamente vamos a darle y mercantil lectura y efectivamente vamos a darle al artículo 296 del Código Procesal Civil al artículo y mercantil. 296 del Código Procesal expresados y anteriormente. ¿Cuáles son esos títulos? Los establecidos en el artículo 294, que ya vamos a analizar anteriormente. ¿Cuáles son esos títulos? Los establecidos en el artículo 294. Entonces quiere decir que yo voy a analizar o me voy a poder defender de un juicio ejecutivo en la vía de apremio cuando se perdió la fuerza ejecutiva. yo voy a accionar o me voy a poder defender de un juicio ejecutivo en la vía de apremio, significa de que prescribió mi derecho la fuerza y esa fuerza ejecutiva de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil significa de que prescribió mi derecho de la siguiente manera, y eso es lo que vamos a subrayar. Cuando pierde la fuerza ejecutiva y mercantil, se va a patentizar de la siguiente manera, y eso es lo que vamos a subrayar. Cuando pierde la fuerza ejecutiva el título ejecutivo, a los 5 años, subrayamos 10 años, 10 años, si hubiera simple, prenda
o hipoteca a los 10 años, es acá entonces 10 años en donde enmarcamos y delimitamos que de este juicio es acá entonces las herramientas enmarcamos de defensa y delimitamos que limitadas de este juicio en demasía las herramientas eso nos de defensa que son solo limitadas que en demasía uno el título perdió fuerza ejecutiva, que es el primer medio de defensa, y el segundo medio de defensa, que uno, el título perdió párrafo, fuerza ejecutiva, que es el primer medio de defensa, y el segundo medio de defensa, que las excepciones, que el segundo párrafo, y aquí van a subrayarse de la siguiente manera, solo se admitirán las excepciones que destruyan del título, y van a subrayar, pero no va a ser solo argumentativo, porque van a, ustedes que subrayar la eficacia del fundamentan en pero no va a ser solo argumentativo, porque van a ustedes también subrayar y eso quiere decir, amigos míos, entonces que documental. El juicio ejecutivo en la vía de apremio. Eso quiere decir, amigos míos, entonces totalmente reconocida la obligación. Ya no hay nada que discutir. El juicio ejecutivo y solo se va en la vía a dilucidar si el título es en este caso reconocida la obligación. Ya no hay nada que discutir. Ya no se puede. Solo se va a dilucidar si el título es en este caso en el juicio ejecutivo común o si ya no se puede ejecutar porque perdió su fuerza ejecutiva. Pero en el juicio ejecutivo común vamos a encontrar lo siguiente del Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 331. Si el ejecutado se opusiere, deberá razonar su oposición. Ojo, en este juicio, cuando hablamos de hacer valer un derecho, como yo deberá razonar su oposición, defensor de la en este juicio, cuando hablamos de hacer valer un derecho, como yo, a la ejecución, abogado, ojo, defensor de la pretensión, claro, este aspecto de la oponerme a la ejecución, que yo en una o en un juicio ejecutivo, claro, este aspecto de la oposición en sentido negativo, sino que voy a presentar en un juicio ejecutivo, no voy a contestar en sentido negativo, sino que voy a presentar una permisibilidad de defensa distinta, y aquí el segundo párrafo una permisibilidad de defensa tuviera, y subrayémoslo por favor, y el segundo excepciones aún que oponer deberá el demandado en el escrito de oposición, por favor, es decir, excepciones que oponer deberá deducirlas. Es este momento en el cual yo voy a presentar, es decir, es este momento las oposiciones, es este momento en el cual yo voy a presentar excepciones tanto para hacer valer mi derecho, oposición, y esto entonces nos conlleva que aquí viene un para hacer valer mi juicio de conocimiento, y esto entonces nos conlleva que aquí viene un pequeñísimo juicio de conocimiento, es lo que lo hace diferente y del juicio en la vía de apremio, puesto que en la vía de apremio yo no voy a hacer valer derecho alguno diferente del juicio en la vía de apremio. Ojo, puesto que en la vía de apremio yo no voy a hacer valer derecho primero va a reconocerse la validez del título, no deja de ser un juicio ejecutivo, pero particularmente primero va a reconocerse la validez del título por el cual yo incluso el artículo 335, y se los hago ver así, y de esta cuenta cuando es un juicio ejecutivo común, incluso el artículo 335 permite una alternativa y nos establece cuando es un juicio ejecutivo común, incluso el juicio ejecutivo 35 no pasa autoridad de cosa alternativa y nos establece la sentencia dictada a juicio ejecutivo no pasa autoridad de cosa juzgada. Nos establece que, pero al no ser una cosa juzgada, en este caso puede, nos establece lo decidido al no ser una cosa juzgada, en un juicio ordinario, en este caso, puede posterior. Lo decidido, entonces
esto tenemos que clarificarlo. Y ya les voy a explicar los dos tipos de juicio. Y esto es pertinente, ¿verdad? Porque evidentemente es necesario que no solo, ya les voy a explicar los dos tipos de juicio. Y esto es pertinente, ¿verdad? Porque evidentemente es necesario que no solo, y continuando entonces y esperando haber dejado clara fundamentadamente les voy a explicar el porqué de esas diferencias. En la vía de continuando entonces y esperando haber dejado clara la clasificación que ordinariamente se conoce como común, pues es la forma a través de la cual como el juicio ejecutivo diligencia o se tramita que ordinariamente se conoce como común, pues es la forma a través de la cual se, en ese sentido, las características del juicio ejecutivo son las siguientes. Presupone un título ejecutivo. Para que exista en ese sentido, las características del juicio ejecutivo son las siguientes. Presupone un título ejecutivo. Para que exista, número 2, un juicio ejecutivo tiene por objeto no la declaración de un derecho, sino la realización efectiva mediante un procedimiento. Tiene por objeto no la declaración de un derecho, sino la realización efectiva mediante un procedimiento. El juez debe de examinar la procedencia de la vía ejecutiva. Y número 3, es decir, el juez debe de examinar la procedencia de la vía evidentemente su tramitación debe de ser abreviada, porque ya no va a declarar un derecho, sino que va a determinar su tramitación debe de ser abreviada, y como consecuencia no va a declarar un derecho, este acto es sino que va a determinar de su obligación, y como consecuencia este acto es eminentemente de cumplimiento de obligaciones. Los presupuestos entonces de la licitación es eminentemente son los siguientes. Ratificamos y patentizamos la existencia de un título ejecutivo. Son los siguientes. No se puede ratificamos y patentizamos la existencia de un título ejecutivo. No se puede dejar al siguiente punto, que la cantidad que se reclama sea líquida y exigible. Ya les he explicado el carácter de la cantidad que se reclama sea líquida y en breves minutos les voy a dar un tiempo para que me pregunten el carácter de la liquidez y la exigibilidad de liquidez y en breves minutos les voy a dar un tiempo para que me parámetros eminentemente obligatorios del título ejecutivo, puesto que son parámetros que la persona que lo promueve obligatorios tenga legitimación activa. Que la persona que promueve el juicio tenga un derecho, tenga el derecho o esté debidamente acreditada. ¿Qué significa que la persona que promueve el juicio tenga un derecho, tenga el derecho o esté debidamente acreditada para hacer en su favor o la deuda esté en su favor, ya sea por subrogación de derechos, recordando nuestro derecho civil 4, o la deuda que es la transmisión de mis, ya sea por subrogación de derechos, puedo hablar también de derechos, recordando nuestro derecho civil 4, la subrogación que es la 4, que la persona contra quien se promueve, lo puedo hablar también de derechos, también legitimado, y la legitimación pasiva que la persona contra quien se promueve, la persona a quien se le cobra, pasivamente también sea el deudor. Y la legitimación pasiva quiere decir que efectivamente la persona a quien se le cobra, evidentemente sea el deudor. Ojo, porque no el deudor de la persona, sino que el deudor del título. Hay quienes establecen en forma personalizada la deuda de un título, cuando el título va a ser de la persona en contra de quien se haya determinado el cumplimiento de la obligación. Cuando el título va a ser de la persona en contra de quien se haya determinado el cumplimiento de la obligación. Uno se denomina los juicios cambiarios, que son los juicios cambiarios. ¿A qué se refieren? Uno se denomina los juicios cambiarios, a través del cual se determina a qué se establece el juicio cambiario, ese juicio a través del cual se determina crédito, se establece título de crédito deriva del cumplimiento del pago de un
título de factura crédito cambiaria, y este título de crédito factura cambiaria, y los por demás ejemplo, títulos de un crédito que cheque, evidentemente factura ustedes han cambiaria, podido un identificar pagaré, a través de su factura derecho cambiaria, mercantil y los demás títulos de crédito no obstante que a ello, pues el evidentemente Código de ustedes han Comercio es podido claro, identificar a porque través de su cuando derecho hablamos del mercantil. título de crédito, 2. Es una no obstante forma a ello, pues simple el de Código hacer de un Comercio negocio es jurídico claro, que parte de la cuando verdad hablamos del sabida y la título de buena fe crédito, y todo es lo una demás forma evidentemente simple de hacer establecido un en la negocio legislación jurídico que parte de la verdad estos sabida y la elementos buena fe y todo lo propios demás de evidentemente ejecutabilidad. establecido en la Ahora legislación bien, y que forman cuando parte son de estos simples, elementos ojo, y propios según en este de caso nuestra legislación, ejecutabilidad cuando atiende ahora al bien, tipo de cuando título son simples, si es, ojo, y según en este caso en la nuestra vía de legislación, apremio o si es cuando ejecutivo, atiende al tipo ¿cómo? de Y título. en breves Si es minutos vamos a identificar ejecutivo cada uno en de la esos vía de apremio, o títulos. si es ejecutivo, ¿cómo? Y en Bueno, breves minutos procesalmente vamos a la diferencia identificar en cada entonces del uno de juicio esos ejecutivo títulos. se va a diferenciar esencialmente del proceso de ejecución en la vía de Procesalmente la apremio, diferencia en que entonces el del juicio juicio ejecutivo ejecutivo se va a la diferenciar diferencia del esencialmente proceso en la del vía de proceso apremio de se ejecución diferencia en de la la vía de ejecutivo apremio, común en que el juicio y esto se ejecutivo produce ¿a qué? la El diferencia juicio del proceso en la ejecutivo o vía en de el juicio apremio ejecutivo se se diferencia del produce ejecutivo un común previo y eso se produce acogimiento de ¿a la qué? El fuerza juicio ejecutivo ejecutiva o en del el juicio título ejecutivo que se se ha produce presentado. un En previo cambio, en el juicio ejecutivo, en la acogimiento vía de de la apremio, dicha fuerza condición ejecutiva del no sucede, título. que se ha presentado. En De esa cambio, en el cuenta, juicio pues, ejecutivo, en la vía de les voy a apremio, dar ahora dicha mismo condición no sucede. 2 minutos. Vamos a ver. De esa cuenta, Tengo pues, identificado les en voy a el dar horario ahora que mismo son las 2 minutos, 6:22 vamos a ver. minutos. Les voy a Tengo dar a las identificado en el horario que 6 minutos son las para que ustedes puedan realizar las 6:22 dudas minutos. que consideren Les voy a dar a pertinentes. las 6:26 Ahora mismo les voy minutos a dar para que los ustedes puedan mecanismos realizar las electrónicos y dudas que particularmente a través consideren del correo pertinentes. Ahora mismo les voy a dar los mecanismos electrónicos y urrural.edu.gt. Les particularmente a través repito, del correo fg058@urrural.edu.gt o a través de los medios electrónicos que hemos habilitado para el efecto. Estoy para resolver las dudas, de esto se trata, a través de los medios electrónicos que hemos habilitado para el efecto. Las dudas estoy para resolver las dudas, de esto se trata, y en breves minutos contestamos las dudas correspondientes.
Bueno, he identificado y he determinado que bueno, no han llegado dudas al correo electrónico. He identificado y he determinado no obstante a ello, vamos a bueno, no han llegado dudas al correo electrónico. Talán me pregunta que no le ha quedado claro los dos tipos de juicios resolver, por ejemplo, cambiarios y ejecutivos simples. Bueno, Zuli le pregunta que no le ha quedado claro los dos. La legislación nos establece las formas cambiarios y ejecutivos simples. Bueno, en este caso, los juicios ejecutivos cambiarios, la legislación nos establece las cuentas regulados, particularmente en títulos establecidos. En este caso, los juicios ejecutivos cambiarios, los juicios, cambiarios o regulados, particularmente en títulos establecidos en el Código Civil, que emanan de títulos de crédito, cambiarios o las de comercio, cambiarios ejecutivos, las ejecuciones que emanan de títulos de crédito, establecidas en el Código de Comercio, que yo le denomino ejecutivos, porque se denomina solo juicio ejecutivo, que nos establece dos elementos ejecutivos en la vía de apremio. El ejecutivo, que yo le denomino común, porque se denomina solo juicio ejecutivo, ahora mismo el juicio ejecutivo en la vía de apremio. Ojo, esa es la diferencia. El juicio cambiario, ahora bien, ya quedamos claros. Ahora mismo, títulos de les voy a explicar todos los títulos de crédito son eminentemente. El juicio cambiario, ya quedamos claros. Títulos de crédito. Todos los títulos de crédito son eminentemente premio, y para que un juicio pueda ser ejecutable en la vía de apremio, entonces se requieren para que un juicio títulos recordemos que los títulos en la vía de apremio, entonces se requieren los siguientes títulos. Recordemos que los títulos particularmente de las obligaciones, en este caso determinando que los títulos que pueden ser vinculantes para determina el Código Procesal Civil y Mercantil van específicamente en el artículo 200 el Código Procesal Civil y Mercantil, y aquí nos va a identificar específicamente en el artículo cuando procede el juicio ejecutivo en la vía de apremio. Y aquí nos va a identificar número uno en la sentencia basada en autoridad procede el juicio ejecutivo en la vía de apremio. Número uno en la sentencia basada en autoridad de cosa juzgada. Y pongámosle muchísima atención porque este tipo de juicios son limitativos en cuanto a la ejecución. Muchísima atención porque este tipo de juicios quiere decir que cuando hubo un juicio anterior de conocimiento, sumario, oral, cosa juzgada, quiere decir que cuando hubo un juicio anterior de conocimiento, particularmente oral, ya ocurrió algo. ¿Qué ocurrió? Y esto nos conlleva que en estos ya ocurrió un momento procesal para hacer valer mi derecho. Si yo tenía oposición, ya ocurrió un momento procesal para hacer valer mi derecho. Si yo tenía oposiciones, entonces yo no estaba de acuerdo oportuno para la obligación que se me va a determinar. En la autoridad era el momento procesal oportuno, es decir, el juicio anterior me va a determinar que yo ya solo debo de cumplir. La autoridad de cosa juzgada, patenticemos el juicio anterior, me va a determinar que un caso real ya solo debo de cumplir. Por ejemplo, bueno, patenticemos si viene don Pepito, un caso real, y don Pepito es demandado por la fijación viene don Pepito, de una pensión, y don Pepito es demandado por la fijación. Esta fijación de pensión alimenticia es derivado a que él tiene una obligación con sus hijos y los va a requerir. Esta fijación de pensión alimenticia es derivado a que él tiene una obligación con sus hijos, y ustedes como sus abogados defensores le van a decir a don Pepito, mire don Pepito, pues aquí en juicio viene don, recordemos que la pensión alimenticia es un derecho irrenunciable, le van a decir a don Pepito, mire don Pepito, pues aquí en juicio, bueno, yo voy a ser el abogado de don Pepito, es un derecho irrenunciable y como consecuencia estoy destinado a perder el juicio. ¿Por qué? Yo voy a ser el abogado de don Pepito para que sea claro. La obligación de pensión alimenticia estoy destinado a poder limitar
No obstante a ello, porque don Pepito se quiere defender. La obligación de pensión pues alimenticia es mi trabajo, la voy a poder limitar, porque me interesa defender sus intereses, pues don Pepito pero se quiere don defender, Pepito debe estar consciente pues que a él le van a fijar una voy a pensión defender alimenticia. porque me interesa defender No sus obstante intereses, pero ello, don Pepito debe estar consciente que a él le van a fijar una pensión y es alimenticia. preciso No obstante establecer que ello, todos los recursos es pertinente todos los y es medios, preciso, todas las garantías procesales que se deban de llevar a cabo en juicio, yo se las voy a defender a don Pepito. Todas las pero va a llegar un momento en el que el juez que se deban de llevar a cabo en juicio, y va a decir, don Pepito, voy a defender a don Pepito, pero va a llegar un momento en el que el juez va a dictar una sentencia y va a decir, don Pepito, en favor de sus 8 hijos, al pago de entonces don Pepito evidentemente va a tener que pagar 2,000 quetzales mensuales alimenticias en favor de sus 8 hijos. Me va a permitir a mí en don la Pepito sentencia evidentemente va a tener que presentar apelaciones y demás acciones procesales que yo me va a permitir a mí pero cuando esta sentencia presentar ya apelaciones y demás acciones que presentar que yo considere pertinentes, va a decir, pero cuando esta sentencia le agradezco ya por no haya recurso me va a pagar mis que presentar y él va a establecer, va a decir, mírale, existe ya una obligación por cumplir, me va a pagar mis pero don Pepito es rebelde, él va a establecer, don Pepito dice, no, que se aguante la señora, que se aguante, ya una obligación y hasta que yo crea conveniente pero don le voy a Pepito es pagar. rebelde. Pues obviamente la esposa o ex esposa de don Pepito en algún momento va a establecer, crea conveniente le voy a pagar. Me pague don Pepito. Pues obviamente la esposa o ex esposa de don Pepito en algún momento va a establecer, es decir, pues necesito cuando que ya me le pague don Pepito un juicio ejecutivo a don ella va a ejecutar esa sentencia. Don Pepito ya no va a decir, mire, es que cuando ya le pretenda un juicio ejecutivo no le a don alcanza, Pepito, era el momento procesal oportuno. Pepito ya no va a decir, en el mire, juicio es que a mí me contrató el dinero, el no. anterior. Ahí él tenía que hacer valer que no le procesal oportuno alcanzaba el dinero para pagar. Que a mí me contrató el anterior. Y ahí él tenía que hacer valer que no le va a referir eso, él ya alcanzaba el dinero para pagar. Entonces vemos y me dirán ustedes, sí tiene razón, que entonces evidentemente de que se va a defender, él ya no va a referir eso, él ya solo evidentemente reconocido. Entonces vemos y me dirán ustedes, ya un juez lo determinó, evidentemente y de esa cuenta, si eso es un derecho, evidentemente reconocido, para hacer valer un derecho, ya un juez lo determinó, y de esa cuenta, porque me dicen ustedes, los límites, bueno, para entonces hacer valer un derecho, en excepción de las pensiones alimenticias que no prescriben, me dirán ustedes, porque me dicen las obligaciones sí prescriben 5 años, sí, pero en excepción de las pensiones alimenticias que no prescriben, me dirán ustedes. Otro elemento es que el título sea ineficaz, una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada puede ser ineficaz. Otro elemento, que el título sea ineficaz, o si una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada puede ser como el abogado de don Pepito, tuve el momento procesal para hacerlo valer o no debía ser válida, regresando al juicio como el abogado de don Pepito, tuve el momento procesal para ese momento, pero ya precluyó el derecho, aquí ya yo ahora voy a cumplir con esa obligación. Ese momento, y don Pepito ya entonces precluyó el derecho, y yo ahora voy a el cumplir con esa jurídico obligación. de su Y don complemento, entonces, evidentemente, no. Si el marco va jurídico a de su determinar complemento no va a establecer evidentemente no efectivo va de un a derecho de y no va a defensa. establecer El siguiente punto vamos a encontrar el laudo arbitral de un derecho de defensa. Siguiente el laudo punto arbitral, vamos a encontrar el laudo arbitral va a tener la característica el laudo arbitral, a través del entonces va a tener, ojo, a diferencia de la sentencia de cosa juzgada, el laudo arbitral, la diferencia es el tipo de autoridad competente. A diferencia de la sentencia de cosa juzgada, el laudo arbitral, la diferencia es el tipo de autoridad competente a través del arbitraje. Que normalmente el arbitraje deriva de procesos o de actos eminentemente comerciales, es decir, a través del arbitraje. mercantiles. Normalmente el arbitraje deriva de procesos tiene o de una actos característica, no se establece de conformidad con la ley que no quede pendiente o que no esté pendiente un recurso. Tiene una característica, no se establece de conformidad con la ley que no quede pendiente o que no esté pendiente oralidad
identifiquemos plenamente de que no esté pendiente el recurso de casación, quiere decir de que el laudo arbitral esté firme, plenamente de que no nos perdamos pendiente. Si hablamos de recurso, un momento, nos vamos a perder ahorita, de que solo el laudo arbitral esté firme, ya, el laudo arbitral no nos perdamos, porque si hablamos del recurso, un momento, nos vamos a perder ahorita. Solo quiere decir, ustedes van a identificar título, por ejemplo, si yo soy deudor del banco agromercantil, créditos hipotecarios. El banco agromercantil me va a otorgar, por ejemplo, si yo soy deudor del banco agromercantil, pues si todo bien, todo perfecto en ese momento. El banco agromercantil me va a otorgar la característica de la compra de un hipotecario. Que en el crédito hipotecario yo voy a determinar, pero voy a establecer la característica del crédito hipotecario. Que en el crédito hipotecario yo voy a determinar y voy a reconozco el derecho y la obligación, es decir, una obligación incondicional de pago, automáticamente también voy a garantizar. Cuando yo reconozco el derecho y la obligación, es decir, una obligación incondicional de pago, ¿qué razón automáticamente también voy a garantizar? ¿Qué razón va a tener ponerme si yo ya reconocí que soy deudor? Reconocí que tengo una obligación, va a tener, pero todavía estoy. ¿Qué razón va a tener ponerme si yo ya reconocí que soy deudor? Reconocí que tengo una obligación, o es pero todavía estoy garantizando el pago ya de esa obligación. Absolutamente reconocido el derecho, la obligación y garantía que debemos entender que me voy a hipotecario. Ya está absolutamente reconocido el derecho, la obligación y garantía. Característica de que la diferencia es que la cédula hipotecaria es un título de crédito, pero la mismísima característica. La diferencia es que la cédula hipotecaria es una transmisión de la hipoteca, una transmisión del derecho. O sea que la cédula hipotecaria es ejecutable exactamente igual. El obligado va a ser el mismo. Y de esa cuenta, esa obligación va, o sea que la cédula hipotecaria es ejecutable exactamente igual. El obligado va a ser el mismo. Y de esa cuenta, esa obligación va a través de la cual, en este caso, no incambiable y va a tener esa persistencia a crédito prendario, cual la misma característica del hipotecario, solo que es sobre bienes de carácter, respóndanme. Crédito prendario, la misma característica del hipotecario, solo que es sobre bienes de carácter. La hipoteca, bienes inmuebles, prendario, bienes muebles. Y esa es la diferencia. De carácter, el aspecto obligatorio es el mismo. Hipoteca, bienes inmuebles, prendario, bienes muebles. Cómo esa es la diferencia. Se lleva a cabo el aspecto obligatorio es el mismo propio de y entonces vemos cómo se lleva a cabo la transacción celebrada en escritura pública propio, y me dirá alguien, ¿y una transacción qué es? Bueno, siguiente punto, la transacción celebrada en escritura pública. Y me dirá alguien, pero si yo tuve, recordemos el accidente de tránsito con el Mercedes-Benz. A mí me inicia un juicio. Yo, por ejemplo, me inicia un juicio de menor el accidente de tránsito con la persona, mire, pues yo no quiero llevar a cabo un juicio. Usted me está pidiendo 20,000 quetzales, un juicio de menor cuantía, y yo le digo a la persona, mire, pues yo le voy a pagar 3,000 ahorita, y de ahí le hago pidiendo 20,000 quetzales, llegamos y transamos. Él dice, bueno, está bien, deme esos 10,000, ya yo le voy a pagar 3,000 ahorita, y de ahí le hago en pagos. Esa transacción, entonces, llegamos y transamos. Él dice, porque el derecho o la pretensión con eso me conformo, yo ya la reconocí, que sí soy obligado. Esta transacción, entonces, porque ya no se un plazo de obligación. Porque el derecho o la pretensión procesal de él, yo ya la reconocí. Y es que ese es el punto al cual yo quiero llegar con la vía de apremio. ¿Qué puedo alegar? Si yo no cumplo, ¿qué puedo decir que no voy a cumplir? Y es que ese es el punto al cual yo quiero llegar con la vía de apremio. De juicios de vía de apremio puedo alegar? Años los ha dilatado, pero decir la obligación de cumplir se lleva a cabo. Y eso claro, de mi parte les voy a decir que este tipo de juicios de vía de apremio hasta 3 años los ha dilatado, pero la obligación de cumplir se lleva a cabo y eso no hay pierde. Pues, o sea, es eminentemente parámetro para decir que no se va a cumplir. Es eminentemente. Lo mismo sucede en el convenio celebrado en juicio. Ojo, la diferencia con el convenio celebrado en juicio en una transacción celebrada en este mismo sucede en el convenio celebrado en juicio ante notario. La diferencia con el convenio celebrado en juicio con la transacción celebrada en escritura pública estamos la vía de apremio ante notario y el otro ante el, y con esto creo que entendemos por qué la vía de apremio es especial. Agotamos la vía de apremio o los títulos
Y con esto creo que entendemos por qué la vía de premios especial. El esquema en términos generales lo vamos a identificar del juicio ejecutivo en la vía de premio que procede la demanda de conformidad con el artículo 61, en términos generales lo vamos a identificar del juicio ejecutivo en la vía de premio que procede la demanda de conformidad con el artículo cuando dice clasificación del título, ya hablamos los elementos del título ejecutivo, de que debe de ser se califica el título ejecutivo, cuando dice clasificación del título, y esto ya hablamos los elementos del llevar título a cabo ejecutivo, de conformidad con el de que debe de ser 197 del Código Procesal Civil y esto obviamente se va a llevar a cabo de conformidad con el artículo 297 a través de las cuales se destruya la eficacia del título y que se establezca efectivamente las actitudes a través de las cuales se destruya la de derecho artículo 296 y que se establezca efectivamente en prueba y el trámite se va a diligenciar de conformidad con la vía 296 del Código Procesal Civil y artículos mercantil. del 135 al 140 de la ley a diligenciar de conformidad con la vía incidental. Artículo. Y aquí viene una característica cuando 140 en este de la caso se procede a la y aquí viene una característica cuando en este caso con oposición o se sin procede si hay oposición obviamente se agota la vía incidental y vamos a llevar a cabo que procede o no procede. Si no procede, vamos si hay a oposición, obviamente se agota la vía incidental y vamos a llevar a cabo posteriormente al embargo se procede a la tasación, salvo que las partes se opongan. Si no hay oposición, el precio. Vamos a tasación. Cuando fueren bienes inmuebles, puede servir de base al embargo se procede a la tasación, salvo que las partes deuda se opongan de acuerdo en el precio. Este caso, cuando fueren bienes inmuebles, puede servir de base del para Código el Procesal Civil el monto de la deuda. Se va a proceder a establecer un monto base artículo del 312 del Código Procesal Civil, que es tasar, ponerle un valor. Se va a proceder a establecer un monto base del bien. Tasar es darle un valor al bien, que es y de cuánto se refiere a la deuda o la obligación principal. No nos perdamos en el tiempo. La orden de remate, darle un valor al bien, y de cuánto se refiere a la deuda o la que se remate y se va a publicar por lo menos la orden 3 de remate, veces en el diario la orden oficial de remate y en otro de mayor circulación, a través del para cual que se ordena que se remate y se va a publicar por lo menos 3 veces en el diario oficial y en otro de mayor circulación, en este para caso que se haya interesado en adquirir el bien que se está ejecutando depositarios o como procedores en este caso y deben en este caso de depositar por lo menos el 10% del valor de la tasación para participar y deben en este caso de depositar la subasta por lo menos el 10% del valor de la tasación para participar de conformidad con el artículo en este caso la subasta que es el remate se va a llevar a cabo el mismo y se declarará fijado al artículo 213 del Código Procesal Civil. El término para el se va a llevar a cabo el será mismo menor de y se declarará fijado mayor de al 30 días. Fundamentado en el artículo 313 del Código Procesal no será Civil menor de 15 días ni mayor de 30 días. El remate identificamos la tasación valor, del Código Procesal remate, Civil se señala día conforme Entonces, al valor de la finca y el remate identificamos la tasación una valor, vez se lleva a cabo el remate del mismo, se señala día si no hay conforme al valor de la se finca procede a una y se va a rematar si el hay, mismo. también se una procede vez a la se lleva a cabo el remate del y mismo, en este caso si no se hay hace la liquidación de la deuda con intereses y costas si hay, procesales. también se procede a la liquidación 319 y en este caso se hace la liquidación de la deuda con intereses una vez y liquidado, costas pagadas las costas, con el artículo 319 del Código Procesal Civil y mercantil. Se una vez liquidado, pagada la escritura, y en este caso en que consiste, quien pretendía el ya bien, sea de forma voluntaria o se es el juez el que entonces a adjudica el escriturar pago. y la Esto escritura de conformidad en este caso con el artículo 324 ya sea del de Código forma Procesal Civil y voluntaria mercantil, o es el juez y el que finalmente se adjudica procede el a la pago. entrega de Esto de conformidad con el artículo con esto, 324 del Código concluye Procesal la Civil y vía Mercantil y finalmente se procede a la entrega del cual pues oportunamente les puedo hacer llegar el esquema para que ustedes puedan analizarlo despacio y que básicamente va a constituir ese aspecto cual, pues, propio a oportunamente través les del puedo cual hacer llegar se el hace esquema valer para que el ustedes respectivo puedan analizarlo despacio y que básicamente en va a ese constituir sentido ese y en ese aspecto respectivo propio a través del orden cual de se hace ideas, valer el vamos a respectivo proceder inmediatamente derecho. a habilitarles En ese un tiempo sentido para y que en ese ustedes puedan respectivo hacer sus orden consultas de ideas, correspondientes. vamos a De no haber proceder dudas inmediatamente pertinentes, a entonces habilitarles vamos a un proceder tiempo con el para que juicio ustedes puedan hacer ejecutivo. sus consultas Ahora mismo, correspondientes. entonces, les De no habilito haber el tiempo dudas para
pertinentes. 2 minutos les voy a habilitar ahora porque el tiempo nos está premiando y de inmediato procederemos a contestar el tiempo. En todo caso, 2 minutos les voy a habilitar ahora porque el tiempo nos está premiando y de inmediato procederemos a contestarlas. Y en todo caso, juicio ejecutivo, los títulos y concluimos nuestra clase. Bueno, vamos a contestar Vamos a contestar las preguntas que se han identificado y han patentizado los compañeros. Vamos a contestar las preguntas de que me queda duda de lo que me están identificado y han patentizado los compañeros. Me pregunta acá un compañero que no lo único queda claro, me queda duda de lo que me están consultando. Por favor, identifíquemelo bien, por favor. Me pregunta acá un compañero que no, bueno, obviamente queda claro el juicio ejecutivo en el si hablamos de los bonos, identifíquemelo bien, por favor, porque que no por incisos, bueno, obviamente se voy a la letra 294, que el si hablamos de los bonos, entonces le identificaba o les hacía referencia en cuanto al hecho 294, que el D para mí sería el numeral 4, en las mismas características o les hacía referencia en cuanto al hecho de que en este caso corresponde particularmente en las mismas características que derive de una obligación que tenga como garantía, en este caso, un bien inmueble, es decir, una hipoteca, que derive de una obligación, solo que cuando hablamos de cédulas o bonos hipotecarios, quiere decir que la hipoteca es la misma característica, solo que cuando hablamos de cédulas o bonos hipotecarios, y la obligación no la hacen a través de las escrituras públicas, sino que a través de un título que se devuelven un título de cédula hipotecaria, pero va a representar, y la obligación no la hacen a través de escrituras públicas, sino que a través de un título que se denomina cédula hipotecaria, pero
no va a representar la deuda en especie, no. Y líquido la compañera exigible es, compañera. Sabrina, acá cuando hablamos del ¿a qué se título, refiere cuando se habla de líquido y y en especie? exigible, No, no en líquido y especie? exigible Porque es, la compañera. especie Cuando hablamos definitivamente del varía, título, la líquido es condición líquido y propia exigible, del no en juicio especie. ejecutivo, Porque no la especie especie definitivamente porque cuando hablamos de especie podríamos decir cosas y las cosas se entregan a través de un juicio ejecutivo. Eso no lo perdamos. obstante, la cosa se entrega a través de un juicio sumario. Cuando hablamos no de especie podríamos decir cosas y las cosas se entregan a través de un juicio sumario. Eso no lo perdamos. La cosa se entrega a través de un juicio sumario, hablamos de no que de un juicio ejecutivo, de un valor Entonces, nominal. cuando hablamos de, bueno, ejecutivo, en este creo caso, que líquido, hablamos de que las existe dudas de un establecidas, valor nominal. bueno, en el, creo que en marco a las plataformas que tenemos debidamente identificadas. Y ahora mismo, por favor, vamos a ir al artículo 327 del Código Procesal en marco Civil, a las plataformas que tenemos debidamente identificadas. En ese sentido, y ahora mismo, por favor, vamos a ir al artículo 327 del Código Procesal vamos Civil a y Mercantil. identificar En ese sentido, va a proceder en ese sentido, vamos decir, ya a haber identificar diferenciado que es va el a ejecutivo en la vía de apremio con el título ejecutivo, es decir, ya la particularmente, vamos a identificar diferenciado que es el ejecutivo en la vía de apremio. cuáles son los títulos. Y primero identificamos qué son los testimonios de las escrituras. Vamos a identificar de los juicios en los testimonios de las escrituras públicas, y aquí vienen las controversias, identificamos qué son los testimonios de una escritura pública. Hay que calificar si todavía el título es totalmente ejecutable, si el notario lo redactó bien, porque en un testimonio de una escritura pública hay que calificar esa obligación, evidentemente se va a hacer valer ejecutable, si el notario lo redactó bien, si constituye una obligación, y esa obligación evidentemente se va a hacer valer conforme a derecho o cumplimiento de obligaciones de hacer. Los testimonios de las escrituras públicas van a consistir, obviamente, de ahí nos establece la confesión del deudor prestada judicialmente, así como la de confesión ficta cuando hubiere principio de nos establece la confesión del deudor prestada judicialmente, así por ejemplo, y aquí podríamos hablar de las deudas verbales u orales, si así quieren ver la confesión judicial. Estas deudas verbales, por ejemplo, y aquí podríamos hablar de las deudas verbales u orales, si así quieren verlo. Estas deudas se tramitan anteriormente orales en una prueba, se llevan a cabo y solo si se tramitan anteriormente, por ejemplo, en una prueba. Don Pepito y yo celebramos un negocio y yo de ese negocio a don Pepito le quedé debiendo. Hagámoslo fácil. Por ejemplo, don Pepito y yo celebramos un negocio. Eso no quedó escrito de ese negocio a don Pepito le quedé debiendo. En algún momento me mandó mensajitos en donde me hacía referencia eso no quedó escrito yo le iba a pagar sus 2,000 don Pepito, yo le contestaba que sí. En algún momento me mandó mensajitos en donde me hacía referencia que yo le iba a pagar sus 2,000 quetzales y yo le contestaba que sí. Y en prueba anticipada, don Pepito puede obligarme a reconocer ese derecho y esa obligación. Prueba anticipada. Cuando él me y en prueba anticipada, don Pepito puede obligarme a reconocer, pues don Pepito va a poner a la vista la obligación o los mensajes. Cuando él me lleve a cabo, se lleva a cabo una confesión judicial, está escrito, pues don Pepito va a poner a la vista el documento. Esa confesión evidentemente se vuelve obligatoria si usted se comprometió a pagar. Y aquí viene el aspecto. Está escrito y voy a decir sí. Entonces podrá ser eso válido, evidentemente se vuelve, puede ser impugnable y es la razón por la cual el juicio ejecutivo tiene esa característica. Podrá ser eso válido en su totalidad, puede ser impugnable y es la razón por el cual de ahí nos identifica los documentos privados suscritos por el obligado, una dualidad de criterios o su representante, perdón, y reconocidos. De ahí nos identifica los documentos privados suscritos por el obligado, de acuerdo a los artículos o su representante, perdón, y reconocidos, o que se tengan reconocidos ante juez. Los documentos privados, de acuerdo a los artículos 98, o sea, el documento privado lo que sucede es de que puede ser susceptible de, y los documentos privados con legalización, por ejemplo. O sea, el documento privado lo que sucede es que documentos privados no necesariamente son redactados por notario. Y cuando habla de la legalización notarial, nos identifica que el notario va a dar fe que las privados no necesariamente son redactados pero del contenido. Y cuando habla de la legalización notarial, nos identifica que el notario va a dar fe que las partes ambiguas, contradictorias, pero del contenido del contrato y de esta cuenta, por ejemplo, los juicios. Muchas veces hay cláusulas que pueden ser ambiguas, obligaciones, contradictorias, no claras, ¿verdad? Y de esta cuenta, por ejemplo,
eminentemente litigiosas, por ejemplo, yo en un caso, obligaciones que se ejecuté un título bien atípico, pueden ser en este caso eminentemente yo entendía que estaba ejecutando. Yo en un caso, personas que oportunamente redactaron el título bien atípico, identificaban un reconocimiento de deuda. Ni yo entendía que estaba ejecutando. Las personas que oportunamente redactaron el documento de contrato profesional, un reconocimiento, o sea, yo al final de cuentas no sabía ni qué ejecutar, pero me establecí en que ahí había una característica profesional, o sea, yo al final de cuentas no sabía ni qué ejecutar, pero había una cantidad establecí en que ahí había una característica a plazo determinado, y ese fue mi elemento base de juicio común, es decir, había una cantidad líquida exigible que debería en los documentos a plazo determinado, y ese fue mi elemento base de juicio. Todavía debe determinarse cuál es el efecto propio privado de liquidación. En los documentos y entendemos los testimonios de actas de protocolación de protestos, todavía debe determinarse cuál es el efecto propio de la obligación. Y entendemos los testimonios de actas de protocolación de protestos, títulos de crédito, el título de crédito bancarios, cuáles son los documentos protestables con el cual se hizo el protesto, evidentemente es títulos de crédito, el acta notarial en el que consta el saldo que existiera en contra del deudor, con el cual se hizo el protesto, evidentemente es, por ejemplo, el acta notarial en el que consta el saldo que existiera en contra del deudor. ¿Qué quiere decir esta acta? Alguien de ustedes en alguna oportunidad ha recibido una llamadita en donde suele surgir muchas veces del banco de no sé si antigua, alguien de ustedes con base a ello les hago una llamadita donde le digan, usted tiene una deuda, le llamo del banco que asciende a 35,000 quetzales, antigua, pero si usted hace un base a ello les hago la deuda se la reducimos a con nosotros que asciende a 35,000 quetzales, pero si usted hace un depósito hoy, la deuda se la reducimos a que sí les debo y quetzales, más y empieza la historia, pero recordemos de que la acción de ellos es buscando un acto de dinero y yo estoy consciente de una u otra manera me haga reconocer que yo les debo. Empieza la historia. A veces pasan muchísimos años. De que la acción de ellos pasan años y a ellos ya les prescribió el derecho para otra manera me haga reconocer que el derecho se prescribe. A veces pasan muchísimos años y por eso pasan años y a ellos ya les prescribió el derecho para ejecutar. Porque ellos están buscando, pero el derecho se vuelve a activar 5 años de ejecución. Pero como el título ya ni existe, pero si existe, algo. ¿Por qué? Porque ellos están buscando que están depositando les vuelve a activar 5 años de ejecución. Van a su libro y los que son el título ya ni existe y si existe. Bueno, las deudas están en el libro de cuentas por cobrar, van a su libro y los que son libro de diario, el mayor y cada bueno, las deudas están en el libro de abogado, no cuentas por cobrar, pero yo voy a creer no, también está en el libro de diario, la ley mayor y cada quien cada notarial en donde conste, yo soy abogado, no libros contables, pero yo voy a creerles a ellos para mí la ley establece que el acta notarial en donde conste, de acuerdo a los libros contables, llevados en forma legal, le voy a dar para mí el título que a mí me presenten, yo como vienen las pólizas de seguro y de ahorro y de fianza. Estas pólizas de seguro le voy a dar validez, evidentemente radican del seguro propio y de ahorro a la procedencia o no del pago. Y la póliza muchas veces es por las restricciones del pago de la obligación. Del seguro propio se tramitan a la procedencia o no del porque está reconocida la obligación muchas veces pero lo que se va a discutir es del pago de la obligación o no la condicionante de pagar en un juicio ejecutivo porque está reconocida la obligación pero lo que se va a discutir es especial tengan una fuerza de pagar o dejar de pagar. Y de ahí toda clase de documentos de esta cuenta que vemos especial tengan una fuerza los legal. Títulos ejecutivos en este caso devienen a ser o de esta cuenta vemos la identidad de elementos como propios los títulos ejecutivos en este caso devienen a ser que la ejecución tenga una amplia cantidad de elementos propios jóvenes de juicio muchísimas que gracias a que la ejecución tenga tropiezos procesales. En nombre de la Universidad Rural de Guatemala, muchísimas gracias piso por estar en el agradecimiento en nombre de la Universidad Rural de Guatemala a ustedes por estar compartiendo en esta sesión agradecimiento que en nombre personal les puedo decir que me siento ustedes por estar compartiendo en esta sesión me siento muy orgulloso les puedo decir que me siento con la Universidad Rural de Guatemala agradecido y recordemos me siento Universidad Rural muy orgulloso de poder colaborar con la Universidad Rural de Guatemala excelente noche y recordemos fin de semana Universidad Rural que todos sus proyectos jóvenes excelente noche buen fin de semana que todos sus proyectos a todos sus cuídense mucho felices de cumplan éxitos y bendiciones a todos. Cuídense mucho. Feliz noche.